Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa. Parecía que el programa iba a ir por aquí, pero el programa va a ir por allí. El Arsenal, sí, se ventiló al Madrid, le volvió a ganar la vuelta, convirtiéndose en el único equipo que gana los dos partidos de cuartos y encima al campeón, destronando al campeón en su propio templo. Pero anoche, ay amigos, lo que pasó anoche, algo que tiene conmocionado al fútbol inglés. Y no, no es que pasara el Bodo Glimt, fue justo el otro partido que se fue a la prórroga en Europa League. Lo del Manchester United Olympique Lyon no tiene ninguna explicación, no tiene ningún fundamento lo que ocurrió. El cabezón de Maguire no logra entender qué es lo que hizo, pero seguro que la cabeza prodigiosa de Paul Singh sí lo logra explicar. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues vaya partido, vaya partido. Sigue vivo el sueño de la final inglesa. Puede haber ingleses en las tres finales. Yo creo que el partido de United León es un partido que no se va a poder repetir en mucho tiempo, pero es un partido que ha salvado, en mi opinión, la temporada del Manchester United. Y voy a decir que ha salvado, al menos en mi opinión de momento, el futuro ha evitado la muerte de la prórroga. Porque siempre hay muchísima gente que dice que deberían quitar la prórroga. Hasta yo lo he dicho en alguna vez. Y es un tema que se habla mucho en estos momentos de si deberían eliminar la prórroga. Pero cuando ves un partido así, te imaginas si fuera solamente a los penaltis, pues quitarías muchísima magia. Es cierto que tienes a lo mejor 20 o 30 prórrogas malas y aburridas, pero por ganar 30 de esos, pues tienes una como la de anoche, que es la mejor prórroga que recuerdo. Y es obviamente una de las cosas más increíbles. Yo no recuerdo otra vez que vi 5 goles en una prórroga. Bueno, yo creo que te voy a sacar de esa duda, pero es muy buena la reflexión que haces. Yo no me lo había planteado así, porque yo soy muy partidario de las prórrogas. Para mí, en un torneo serio siempre hay prórrogas. Creo que una manera muy buena de diferenciar un torneo importante de uno que no lo es si tiene o no prórroga. O sea, Supercopa de España no tiene prórroga, no es del todo serio. Supercopa de Italia no tiene prórroga, no es del todo serio. Con todo el dolor de mi corazón, Copa América no tiene prórroga, no es del todo serio. Para mí distingue muy bien un torneo clave de uno que no lo es. La Champions League, la Europa League, el fútbol de la vieja Europa, eso siempre tiene que tener 30 minutos extra, porque es donde, como en el ciclismo, donde desfallecen los hombres y donde luchan los corazones. Es el más allá, el fútbol exhausto, el fútbol que se juega con la entrepierna. Y eso no se puede perder, eso es fundamental en el fútbol. Puedes sacrificar partidos que no valen para nada, puedes tener tandas de penaltis en torneos que son de otro escalón, pero las prórrogas tienen que estar siempre. Y para mí, antes de lo de ayer yo lo tenía claro, entonces como yo lo tenía claro, pues no ha supuesto ningún cambio de opinión en mi conciencia el hecho de que haya habido prórroga. Pero claro, es una prórroga que pensaba que lo ibas a enfocar por otro lado. Pensaba que ibas a decir, ha evitado la muerte del proyecto de Rubén Amorim. Sí, y sí lo ha hecho. Está claro, pero es que cuando metió el cuarto el León, es que si miras el partido, United está muy cómodo con 2-0. O sea, incluso en todo el partido, United ha jugado muy bien. Luego ha entrado las caseras, han hecho cambios en el segundo tiempo. Ha hecho Fonseca. Y el León parecía otro equipo en la última media hora del segundo tiempo. Metió Tolisso, después empezaron los dudos en el United, Tagliafico también, y el León estaba por encima. Luego ya la expulsión de Tolisso, cuando hay un pequeño toque de Tolisso a la pierna de Yoro, pero la verdad es que aquí también se decía que era un poco injusta, la verdad, la segunda amarilla. Pero bueno, obviamente eso no se puede revisar. Pero hay que decir que la forma de reaccionar del León es que, como dijimos aquí, jugaron mejor con 10 que con 11. Mm. Bueno, eso ya fue. Y cuando se puso 2-4 por delante, todos decimos, pues es totalmente merecido esto. Eh,
Y hasta Río Ferdinand en la narración dijo, es que el United necesita más, más que un milagro. O sea, un milagro no, necesita muchísimo más. Pero luego es que la forma de celebrar a los jugadores del Lyon, el cuarto gol, luego ya hasta Fonseca lo reconoció después que pensaron que lo tenían en el bolsillo, que lo tenían hecho. Y el United es como el Old Trafford en noches de europeas, es como el Bernabéu. Tú nunca sabes cuando ya está terminado. Hay que recordar la final del United y el Bayern hace muchos años con dos goles en el 90. Luego ya con el penalti, cuando metió Bruno Fernández, pues ya pensaba, bueno, este ya tiene otro tipo de partido, pero ya Mainu y después obviamente Maguire, la cabeza de Maguire, y no hay que infravalorar el rol de Casemiro con dos asistencias y luego ganando el penalti también. Hay Sí, que decir sí. que hay estas cosas siempre recibe muchísimas críticas, Casemiro, en mi opinión muchas veces con motivos, pero ayer es que salvó a United y el Manchester United yo creo que como no sabía que no tenía nada que perder cuando ya se había puesto 2-4 por debajo, pues que salvó el partido. Ya jugando con 10 no, es una irresponsabilidad celebrar así cuando ya vas con 2-4 a 10 minutos del final. Ya había hecho lo más difícil, pero no lo remató. Y obviamente pues ya tenemos un United Athletic en semifinales, pero es un partido ya que yo creo que va a acabar en la historia de la Europa League. Y, s- y cuando alguien, como dije, cuestiona la importancia o si sirven a algo de la prórroga, o gente como tú, ¿no? Que es muy de la prórroga, hay que ponerle este partido. Hay que decir, bueno, mira lo que nos habríamos pedido sin esta prórroga. Y nadie ha comentado, ¿no? ¿Por qué hemos tenido prórroga? Porque ha sido tan buena. Se dejó llevar el Lyon. Yo estuve viendo la prórroga y el Lyon se impregnó de la sensación general que teníamos todos. Cuando llegó el 2-4, yo estuve a un minuto de cambiarme al otro partido, al de la Lazio y el Bodo Glimt, a ver si el Bodo Glimt acababa de forzar los penaltis, porque justo llegó el 2-4 y llegó el 3-1 del Bodo, que esa también es una historia que aunque no implique ni a españoles ni a ingleses, bueno, a españoles en cierto modo sí, porque con la eliminación de la Lazio tenemos la quinta plaza de Champions asegurada para la temporada que viene, también era digno de ver y de contar. Eso lo haremos en otra ocasión, pero el caso es que si no llegan a pitar ese penalti a favor del United, si no llega a cometer esa torpeza un sobrevalorado Thiago Almada, seguramente yo habría cambiado de partido. Y habría cambiado de partido y no me había perdido gran cosa. Ahora metió el penalti el Manchester United y dije yo, wait a minute, me tengo que quedar aquí. Tengo que ver qué pasa aquí, cómo se resuelve, porque es una prórroga que ya ha tenido 3 goles y que quedan todavía 5 minutos y el United está con uno más y puede perfectamente firmar el 4-4. Y luego no solo el 4-4, sino en un minuto, como bien has dicho, igual que en la final de Barcelona. Esa no se disputó en Old Trafford, pero se la levantó el United al Bayern de Múnich en 1999. Yo lo nombré en la retransmisión. El Lyon, la verdad es que no dio al principio de la prórroga la impresión de estar jugando con uno menos. Estaba muy bien mentalizado, venía con inercia ascendente después del final del partido de conseguir igualar un 2-0 y ya ni lo notó, del tirón del 2-2 al 2-4. Pero sí que el Manchester United, cuando le pitan ese penalti, revive. Y como decían antaño las crónicas, para ensalzar el papel del brasileño en el centro del campo del Madrid, cuando empezó a emerger allá por 2014, del Casemiro me fío, decían, porque había un anuncio de quesitos que era del caserío me fío, pues esto era del Casemiro me fío, y ahí metió los 2 pases de gol. Bueno, la historia que quería contarte respecto a la prórroga es que a mí me recordó a una que sale en Cuéntame, que es Alemania-Italia de 1970. Es una prórroga que también tiene, si no me equivoco, 5 goles y que se acaba llevando Italia para llegar a la final contra Brasil. No sé si a ti te consta, pero a mí fue el primer recuerdo que me vino tras venir tanto ajetreo porque los de cuenta me perdían la cuenta de cómo iba el resultado de aquel encuentro. Sí, pues la verdad es que no. Estoy mirando también ahora que es cierto que hay 5 goles en la Eso prórroga, es. como bien dices. Es que yo recuerdo un mundial en México cuando pues, creo que disputaron otros mundiales cuando hizo muchísimo calor. Sí. Pero sí, no, ese encuentro no lo recuerdo. Obviamente es cuando había tan pocos
equipos, ¿no? Además, pero no, ese partido no, pero sí, debe ser algún récord, ¿no? Para esas dos pulgas, 5 goles. No sé si he visto más. Sí que recuerdo cuatro, el Getafe y Bayern de Múnich, pero, pero cuatro, no, 5 goles no había visto. A lo mejor es la primera vez que pasa en un partido de clubes. No lo Seguro. sé. Sí, Habría que mirarlo, pero es que el fútbol, es que la Puga ha pasado por tantos cambios, ¿no? El gol de oro, además, pero ya con 30 minutos obviamente puede pasar, ¿no? Y te da todas las posibilidades, los altibajos de un partido más pequeño, ¿no? Y 5 goles, y yo creo que además el United sigue siendo un milagro, pero obviamente pues cuando juegas con 10, obviamente el cansancio también se nota. Y por eso el United creo que aprovechó eso también, pero tienes que cerrar ese partido. Es que le falta como dicen, un poco como de picaresca, ¿no? Picaresca española o lo que sea, de cerrar el partido, perder un poco de tiempo, hay que hacer de todo eso, cerrar, fingir alguna lesión o lo que sea. Es que yo creo que el Lyon ha sido demasiado futbolístico, ha sido también un poco demasiado honesto. O sea, ha querido jugar al fútbol que es digno de elogiar, pero creo que también ha perjudicado, ¿no? Sí, yo creo que después de ese penalti, además, soy ya con el 3-4 hay que ralentizar un poco el partido. Es que no pudo hacer nada para eso. sí, y más teniendo en cuenta que el Lyon se jugaba mucho más que fútbol, porque hay que recordar que pende sobre su cabeza la amenaza de desaparición. Si el Olympique de Lyon no se clasifica para la próxima Champions League, está en serio riesgo de acabar como el Girondins de Burdeos, hundido en el fútbol francés, arrastrado por sus deudas económicas y por la mala gestión de sus propietarios. Entonces, ganar esta Europa League es un salvoconducto hacia la supervivencia y se quedaban a tan solo 3 partidos de hacerlo después de eliminar a uno de los grandes nombres, no a uno de los grandes equipos, porque el Manchester United no lo es, si lo fuera estaría entre los 4 primeros en la Premier League y está más cerca del descenso, pero sí a uno de los grandes nombres, al que te tienes que cargar porque si lo dejas resucitar se vuelve el doble de peligroso. Y ahora eso es lo que le toca afrontar al Athletic en la siguiente ronda. Manchester United, Athletic, la otra semifinal, Bodo, Tottenham. Yo no voy a darme con paños calientes. Creo que la final va a ser Athletic Bodo, así que los ingleses creo que os vais a quedar en semifinales. Pero tú qué piensas al respecto? Bueno, es que el Bodo obviamente va sin, tiene la vuelta en casa. Yo creo que el Tottenham Bodo va a ser un partido complicado, pero yo el United Athletic, yo con United Athletic Lyon sí que pensaba que el Athletic tenía muchísimas posibilidades de ir a la final. Ya con el Athletic United, además, como el United juega la vuelta en casa, ya empiezo a dudar. Ya empiezo a dudar y creo que sí que el United va a llegar a la final. Así que podría ser United Bodo, podría ser United Tottenham. Yo espero que sea. Yo creo que el United Athletic, United Tottenham sería bueno para el fútbol inglés, pero Athletic jugando en tu casa tiene que ser. Es que eso ya no se puede. Pero el Bodo ya tienes la famosa, ¿no? De un equipo noruego ya llegando a la final. Yo creo que es perfecto para un neutral. Porque tienes una final inglesa, tienes Athletic jugando en casa, tienes eso. Y yo creo que. O tienes el Bodo llegando a la final. Es maravilloso lo que ha pasado con la Europa League. Y yo quería comentar también un poquito lo que ha pasado esta semana con la Champions League luego, pero es cuando lleguemos a eso, pero el tema de la tabla y todo eso. Pero es increíble de la cantidad de partidos y lo que va a pasar. Es que yo no lo sé. Lo que yo tengo más claro que el Chelsea va a pasar, pero en la Europa League yo no puedo pronosticar nada. Bueno, yo creo que el Athletic es experto en ganar en Old Trafford, ya lo hizo una vez y lo va a hacer otra ¿Mm? vez. El pasar en Old Trafford, no sé si ganar, pero va a pasar. Es que el United está sostenido por eso, por el aura de campeón, pero en cuanto llegue un equipo de verdad, y el Athletic esta temporada es un equipo de verdad, yo creo que el Athletic pasa y está todo planeado para una final con el Athletic de anfitrión, aunque será complicado todo, la semifinal y la final. El Chelsea contra el Djurgården fue la tercera prórroga de la noche. El equipo sueco con doblete de un tipo que se llama de una manera parecida a Ruud Gullit, Gulitzen, consiguió
eliminar al equipo austriaco. Chelsea, Djurgården, Betis, Fiorentina. La verdad es que el Chelsea dio bastante pena. O sea, yo vi la alineación, jugaban Cucurella, Palmer, Sancho, Nkunku, Jackson, y aún así no fueron capaces de ganar, ni siquiera de empatar contra un equipo que el primer gol lo marca un jugador que no servía ni para la Unión Deportiva Las Palmas en segunda división hace 5 años, como es el caso de Thomas Pecard. Pero en fin, esto ya es café para muy cafeteros, porque la Conference League no tuvo emoción en el campo del Chelsea. Se quedó siempre muy lejos de pasar el Legia. Pero eso, que a mí no me parece imbatible, lo que pasa es que sigue siendo muy, muy, muy favorito. La Europa League, veremos lo que pasa y todo el mundo pues querrá, seguramente estará en contra de lo que hemos hecho porque querrá que hablemos íntegramente del Madrid-Arsenal. Pues vamos a complacer al pueblo, Paul, y hablemos del Madrid-Arsenal. Lo que pasa es que fue tan superior, tan superior, tan superior el Arsenal que hace ya un día que eso ocurrió y que pues tampoco nos apetecía empezar por ahí porque el United desde luego protagonizó algo más histórico. Lo del Arsenal también es histórico para ellos. Y cuéntame cuál es tu lectura global de la Champions que me querías hacer. Sí, que es interesante que si cuando miras ya las semifinales, tres de los cuatro equipos terminaron segundos, terceros y cuartos de Exacto. la liguilla. O sea, la gente dice es que esa la liguilla no sirve, ¿no? Pues ya segundo, tercero, cuarto están en semifinales y el primero no está por culpa del PSG. O sea, eso ya, eso ya, yo no sé si eso es casualidad o si eso es, o si eso significa algo, pero tres de los cuatro mejores equipos, y si no es por Donnarumma, a lo mejor tienes cuatro equipos, cuatro que en la tabla de penaltis, digo, a lo mejor tienes los cuatro primeros en las semifinales. Pero sí, que yo del Madrid-Arsenal me decepcionó muchísimo el Madrid. Yo sí que pensaba que Arsenal iba a pasar, pero me decepcionó muchísimo el Madrid en ataque, sobre todo en lo futbolístico. Sí que tuvo la polémica, ¿no? De los dos penaltis, eso es cierto, pero la forma de atacar el Madrid es que para mí no generó peligro en ningún momento. O sea, lo más peligroso fue el penalti que anularon y luego el gol de Vinicius, que más que por buen juego fue por una alerta a Vinicius robándole la pelota. O sea, eso que está muy bien, pero así no vas a remontar tres goles. O sea, eso lo puedes hacer una vez, pero el gol vino de la nada. El Arsenal fue muy superior en los dos partidos y el Madrid, pues aquí ya habla, ¿no? Del futuro de Ancelotti y todo eso, pero yo creo que el Madrid ya es que lleva unas semanas jugando muy mal. Sí, rematadamente mal. Es que es difícil que te decepcione alguien que ya te ha decepcionado, pero el Madrid lo consiguió el miércoles. Es que lo de que no generó peligro es a ojo de buen cubero y a ojo de la estadística avanzada. Porque tú miras, que últimamente lo he descubierto yo de una manera fácil, como consultarlo, cuántos goles esperados ha marcado o tendría que haber marcado el Madrid y cuántos goles esperados tendría que haber marcado el Arsenal, y resulta que habiendo rematado 18 veces contra 12 de los Gunners, el Madrid generó medio gol esperado menos que el Arsenal. O sea, con muchos más remates, 6 remates más, es una cifra significativa, aparte de que tirara muchas veces menos a puerta, porque fueron 3-6 y la mayoría de esos remates eran bloqueados, que ahí gana 10-2. Aparte de esto es que el peligro se traduce en que el Arsenal generó medio gol más, pese a que la de Vinicius, que remata a puerta vacía, es una ocasión que dispara el XG, los goles esperados del Real Madrid. O sea que eso te dice bien a las claras que el partido lo tuvo bajo control, lo tuvo sedado y lo tuvo anestesiado todo el tiempo el Arsenal de Mikel Arteta, que la verdad, Paul, tú y yo esto no lo vimos venir como casi nadie, porque al principio de la eliminatoria yo sí que creía que el Arsenal podía ganar, pero por demérito del Madrid. Y sí, hubo demérito del Madrid, pero cuando un equipo gana 5-1 en el global, vence los dos partidos y no se arruga con un montón de bajas en la casa del campeón de Europa, hay que darle también mucho mérito al Arsenal. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que más que el resultado, es la forma de conseguir el resultado. Yo no he visto al Madrid caer en Champions de forma tan clara y tan desastrosa.
El Madrid puede perder, ¿no? Puede caer eliminado. La Champions es así, ¿no? Que tienes muchísimos equipos de alto nivel, pero la imagen me pareció terrible, la imagen que dio el Madrid. Y el Arsenal todo lo contrario. Es cierto que ayuda cuando tienes 3 goles a favor de los 2 tiros libres de Rice, obviamente ayuda mucho, pero incluso si miramos la ida, si quitas 10, 15 minutos al principio del segundo tiempo, es que el Madrid hizo muy poco también. El Arsenal, yo creo que también este Arsenal. Es cierto que no tiene obviamente jugadores como Henry, Pires y todos esos nombres de atrás, pero este Arsenal va haciendo su trabajo y pasa un poco por debajo del radar, ¿no? Hace su trabajo y me recuerda un poco del PSG. Son 2 equipos y ahora se van a enfrentar. Son 2 equipos que para mí tienen muchísimo talento, tienen grandes jugadores, pero a lo mejor, al menos en el caso de PSG, pero incluso también un poco de Arsenal, nadie espera que gane. O sea, la gente no espera que ganen, porque en la Premier League, pues la gente piensa en el City, ¿no? O luego también el Liverpool. El Arsenal siempre en los últimos años ha ido haciendo su trabajo. Luego se ha quedado un poco corto a final de temporada o lo que sea. Pero el Arsenal ya y el PSG, obviamente, los dos no han ganado la Champions y uno de ellos va a llegar a la final. Y creo que eso es maravilloso, tener nuevos nombres ahí posiblemente ganando el trofeo. Sin duda, y además el cuadro de todas las competiciones, más allá de esa estadística en la que yo también me había fijado, de que pasan el segundo, el tercero, el cuarto y el que eliminó al campeón de la fase de liga, aparte de esto, es que los cuadros de todas las competiciones se quedan preciosos, porque ¿cuál puede ser la peor final o la más descafeinada para un español y para un inglés? Inter-PSG. Pues aunque sea Inter-PSG, es una pedazo de final. Y es que cualquiera que sea Barcelona-Arsenal, es como la de 2006. Barcelona-PSG, Luis Enrique contra el Barça. Es que Inter-Arsenal, pues al fin y al cabo es un equipo que ha ganado contra otro que no lo ha hecho. No sé, es como que son cuadros de competiciones en los que las semifinales es imposible que nos defrauden y la final es imposible que nos defraude. Porque en cuartos de final podía pasar que el Aston Villa no plantara cara, que honor al Aston Villa, porque plantó cara y consiguió hacer bueno ese 20% de opciones que le dábamos, incluso subirlo, ganando al Paris Saint-Germain. Podía pasar que el Madrid se llevara por delante al Arsenal, porque el Arsenal otros años le faltaba cuajo competitivo, nada más lejos de la realidad, justo ocurrió al revés, el Arsenal destrozó al Madrid en los 2 partidos, o que el Barça fuera inmensamente superior al Borussia Dortmund, lo fue, pero solo en la mitad de la eliminatoria. Sin embargo, las semifinales no tienen pérdida. Las semifinales y la final es que pase lo que pase, haya goleadas o haya partidos igualados, nos van a sorprender, nos van a emocionar, nos van a entusiasmar y nos van a tener pegados a la televisión. Y en cuanto al Arsenal, tú has dicho que te recuerda al PSG. Yo desde antes de esta eliminatoria he trazado un paralelismo que después de esta eliminatoria crece más y que le da más opciones al Arsenal de ser campeón o por lo menos de quedarse muy cerca. Para mí este Arsenal tiene muchas cosas en forma y fondo, y no lo ha dicho nadie que yo haya oído, del Chelsea de Tuchel en 2021. Son equipos con los que no se cuenta, que pasan bajo el radar, como bien has dicho, que tienen lesiones, que tienen un entrenador que cuenta con una fama de equipo ofensivo, pero que realmente prioriza ser ordenado, ser serio y defender bien, que no tiene un delantero centro nato, en aquel momento era Kai Havertz, en este es Mikel Merino, que hace mucho daño por las bandas, en aquel momento era con los carriles, con un Rhys James que pasaba por el mejor momento de su carrera. En esta ocasión es con un Martinelli que vuelve a reverdecer laureles, con un Saka que tiene personalidad para fallar un penalti, pero también para recuperarse a posteriori. Y en definitiva, con un equipo que sin presión, con piel de cordero, se puede convertir en el lobo de la competición. Aquel Chelsea se cargó al City, este Arsenal se ha cargado al Madrid y no quiere parar aquí. No sé si me compras la comparación, pero como aquel Chelsea también se cargó al Madrid siendo muy superior, aunque solo le ganó uno de los 2 partidos, a mí me recuerda mucho este Arsenal, que es además londinense, a aquel Chelsea. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Obviamente en esa final también, pues da un partido, esto es a dos, y luego Guardiola, pues siempre digo que se equivocó jugando tantos titulares contra el Everton 3 días antes en la Premier League, pero
Es que sí, el Arsenal, si miras ahora quién va a ganar la Champions League, sí que algunos podrían decir el Arsenal, pero yo creo que algunos van a pensar también el PSG por lo que ha pasado con el Liverpool, eh, y también Barça, y el Inter yo creo que es el que menos también. O sea, yo creo que el Inter, yo creo que poca gente va a decir que va a ganar el Inter, pero que mira 2010, ¿no? Mira, 2010, la primera final de sábado, ahí en el Bernabéu además. O sea, esto ya es interesante, pero sí, que el Arsenal ya... Es que muchas veces dicen eso del Arsenal, ¿no? Que solo ha ganado la FA Cup y torneos así últimamente, ¿no? Porque hace mucho ya que no gana la Premier. Pero el Arsenal siempre es uno de esos equipos que te lo pone complicado. Y como dices, ya con la vuelta de Saka y Merino es un jugador que me gusta muchísimo, Muchísimo. Mikel Merino. Tiene un gran entrenador en Arteta para mí. Sí que puede ir lejos, puede ir y puede ganarlo fácilmente. Pero esta es la Champions, hay cuatro equipos y los cuatro pueden ganarlo. Mm. Para mí la Champions está muy, muy, muy abierta, como digo, y más después de los partidos que hemos visto esta semana, en los que no hay autoridad por parte de un equipo y el único que la tuvo fue el Arsenal, que es quizás el que menos mimbres tiene para ganar el torneo, entiéndaseme bien y sabiendo que lo puede hacer, pero es quizás el que menos tiene por eso, porque le faltan piezas, le falta un delantero centro consagrado. En la pareja de centrales estuvo formado por uno de los mejores del mundo, que es Saliba, y por un jugador como Kivior, del que se dudaba si iba a estar a la altura. Vaya que sí lo ha estado. Pero para mí el que gane del Barça Inter es el campeón. Yo llevo desde que el Barça le ganó 0-4 al Madrid pensando que el Barça puede hacer el triplete. Últimamente está flaqueando mucho y contra el Inter ya cayó en las semifinales de 2010. Y al final la historia tiende a repetirse en la vieja Copa de Europa. Mira cómo el Arsenal se cargó al Madrid en 2006 y lo ha vuelto a hacer en 2025 sin perder ni un solo partido de los cuatro que han jugado entre sí. Pues ese Inter cargándose al Barça en semifinales también tiene su semejanza a lo que puede ocurrir este año. Para mí el que pase del Barça Inter es el que gana, porque es muy difícil ganar, y cuando un equipo lo ha hecho, y el Barça y el Inter son campeones de Europa varias veces, es más fácil volver a conseguirlo que cuando un equipo no lo ha hecho y Arsenal y PSG no han conseguido ganar ninguna final. Pero vaya, que esto perfectamente puede ser al revés. Y sobre el Arsenal creo que es una victoria pues en la que cabe alabarlo de muchas maneras y desde muchos puntos de vista y de no vista, porque el papel de Declan Rice en la vuelta volvió a ser fantástico. Para mí es el principal hombre de la eliminatoria, porque le dieron el MVP en los dos partidos por méritos propios y porque desequilibró, fue el que ganó la eliminatoria. Luego los demás no la perdieron, pero fue el que la ganó con los dos goles de falta. Mikel Merino para mí sería la segunda gran figura que sale reivindicada de este cruce, porque fue clave con los dos pases de gol en la vuelta, porque fue clave con el gol en la ida, y demostrando que es un jugador con muchísima personalidad, que no se asustó en Alemania contra Alemania, sino que nos hizo vibrar en ese final de la prórroga de la Eurocopa, y que es capaz de aguantar el balón, de tener visión de juego, de llegar desde segunda línea, de ganar duelos de cabeza. Es un jugador súper completo, Mikel Merino. Y ojo, Paul, porque le costó entrar, ¿verdad? A principio de temporada a Mikel Merino le costó entrar, no era titular, tuvo lesiones y fue complicado llegar hasta aquí. Sí, sin duda, sin duda. Y creo que eso es lo que demuestra un jugador muy bueno, ¿no? Porque es difícil cuando vas a otro club o cuando obviamente empezar bien y luego ya en el Arsenal, pues empezar siempre es complicado porque tienes que competir con tantos grandes nombres, pero lo importante es cuando ya llegas, si aprovechas la ocasión, no te pueden dejar y tienes que ir luchando por la camiseta. Es la ventaja de jugar en un equipo tan grande que nunca lo tienes fijo. Tienes que demostrar cada partido que deberías formar parte del once y como dices, que ha ido mejorando con cada partido. Ya con estos dos partidos, como dices, en la Champions. Es cierto que también es un poco desconocido. Es cierto que jugó en el Newcastle, probablemente como había estado en la Real Sociedad, pues por aquí no se había visto tanto. Pero sí, que obviamente tienen ido también a Teta. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Obviamente el tema del idioma, y lo conoce bien, obviamente, el tema de todo eso del fútbol español. Y luego ya, para mí, ya el Arsenal pues lo tiene en una buena posición. Yo creo que el Arsenal PSG, en mi opinión,
de ahí podría salir el ganador, pero es totalmente por lo que dices también. Yo creo que, de hecho, los 12 equipos que ya están, aparte del Djurgården, creo que podría ganar cualquiera. O sea, yo creo que los otros 11 puede ganarlo sin problema. El Djurgården si gana ya, yo creo que eso ya sería increíble. Pero los otros 11, es que para mí tienen nivel y tienen para jugar, ¿no? Además, el Djurgården juega con el Chelsea, así que yo creo que el Chelsea debería ganar eso, probablemente el Betis y la Fiorentina van a tener una respuesta, ¿no? A eso, a eso. Sí, y ojo a lo que dices, porque entre los 11 equipos a los que sitúas a un nivel muy parecido está el Bodo Glimt. O sea, honor al Bodo Glimt que se ha ganado el contar con unas posibilidades no tan grandes, pero no muy lejanas a las que tienen el Tottenham, el United o el Athletic Club de levantar la Europa League. Esto es un halago que en Noruega seguro que haría mucha ilusión, que alguien desde Inglaterra vea que está a la altura de los demás equipos. Bueno, y no me quería despedir. Primero, Mikel Arteta, honores, porque el planteamiento que ha hecho en la vuelta ha sido magnífico. En la primera parte de la ida creo que juega un poco con fuego porque regala demasiados balones en salida de balón, pero a partir de ahí es netamente superior el Arsenal. Y Mikel Arteta sale fortalecido no solo por el planteamiento de los dos partidos, sino por la capacidad de reciclar a jugadores como Mikel Merino, de reinventar al equipo con muchas bajas y también porque se ha visto los frutos de un trabajo concienzudo durante años, de fichar bien, de saber seleccionar qué jugadores te sirven y cuáles no, de conseguir dotar al equipo de personalidad, de esas tácticas un poco estrafalarias como poner a los jugadores el sonido ambiente de Anfield en los entrenamientos para que se acostumbren, de robarles para que sean pícaros y contratar a carteristas para que les robara como contamos el año pasado y que estén ojo a visor en partidos como el del miércoles. En fin, creo que Mikel Arteta sale muy fortalecido. Pero hay otra noticia que ha destacado y que tiene también que ver con el Madrid y con el fútbol británico, no inglés, pero sí británico, que es la compra de Modric del Swansea City. Poco se habla porque poco se tiene que hablar. Ahora mismo estamos con la Champions, pero imagino que es una noticia también de impacto por allí. Sí, sí, sin duda. Obviamente, pues como lo que ha pasado con el tema de la Champions, pues obviamente pues, la gente ha hablado muchísimo de eso, pero sí que es curioso, ¿no? Es curioso porque es un equipo de la Championship, sí que es cierto que ganó, que subió a la Premier League, creo que hace 10 años, pero es una compra un poco extraña, ¿no? Es cierto que cuando tú miras un equipo, o sea, es cierto que es la segunda ciudad más importante de Gales, es una ciudad, tiene mucha afición, eh, obviamente no tiene el nombre que tiene ahora, pero me ha hecho pensar como en tipo de Wrexham, ¿no? Y no tiene que empezar de una base tan baja, pero ya para poner eso, es más una inversión, yo creo, también un poco de prestigio. Es cierto que juega de blanco, como el Tottenham, como el Real Madrid. No sé si eso ha tenido algo que ver, pero, pero es curioso. O sea, no lo había pensado, no se ha hablado tanto por aquí, pero seguro que más, ¿no? Cuando juegue el Swansea otra vez. Pero es un poco extraño para ver si puede lograr subirlo a la Premier League, que esta temporada parece que no va a ser, pero a ver qué pasa en los próximos años. A ver lo que ocurre, porque es una bomba que saltó el lunes. El Fabrizio Romano se apuntó la exclusiva y después todos los medios estaban rebotándola, pero fue una noticia que no vimos venir. Por cierto, tampoco vimos venir dos otras compras extrañas que una de ellas imagino que estarás al corriente, la otra no lo sé. Una es la de Antoñito Cordero yendo al Newcastle. Esa creo que sí que te habrás enterado. Lo mandarán cedido, pero es un jugador que en el Málaga destacó muchísimo en la primera vuelta y que ahora mismo se ha apagado de pronto, pero es un futbolista con muchísimas condiciones. Antoñito Cordero al Newcastle, que fue el héroe del ascenso en Tarragona para el Málaga Club de Fútbol. Y después otra que también cruza fútbol inglés y español, que es los propietarios daneses del Brentford se han hecho con la propiedad del Mérida. No sé si alguna de las dos te había llegado. Sí, 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 bueno, ya el Brentford también lo había visto. Ah, bien, dos de O dos. sea, sí, sí, es que
Obviamente eso sería también, yo creo que también obviamente pues no sé, si quieren hacer también ir a España, ¿no? O sea, yo creo que a los equipos también van mucho a España en verano, sobre todo el sur de España, y pues eso ya pues ir a Mérida y tener otras conexiones, ¿no? Eso ya es parte del fútbol globalizado. También eso no lo esperaba. Obviamente ya, pues el tema del jugador, eso es diferente, ¿no? Solo de Antonio Cordero, pues eso es diferente, eso pasa siempre, ¿no? Tienes jugadores que van a otros clubes, pero ya lo del Brentford sí que es un poco extraño, pero yo creo que mucha gente no sabrá dónde está Mérida, sinceramente. Lo tendrían que buscar, no es un sitio que vaya muchos, no es algo que vaya muchos ingleses, pero bueno, es lo bueno, ¿no? Te da más afición, ¿no? Seguro que habrá algunos aficionados del Brentford yendo a algunos encuentros del Mérida, y es lo bueno, ¿no? O sea, ahora los aficionados, los hinchas del Brentford van a estar mirando en la web del Mérida buscando la camiseta, y eso es lo que se consigue, ¿no? También con esto, o sea, ganas más aficiones. Bueno, son uniones exóticas. También los aficionados del Real Valladolid estaban mirando los partidos del Cruzeiro porque estaba Ronaldo Nazario allí. Al final de nada le sirvió. Es un desastre de dirigente. Lo que importa es que la gestión sea buena y ya veremos si la del Mérida es tan eficiente como la del Brentford, que fue en una década de la tercera categoría inglesa a la primera división. Bueno, pues Paul, lo que habrá que ver también serán partidos de este fin de semana porque juegan Aston Villa y Newcastle. Sabemos que tiene 5 plazas Inglaterra para la próxima Champions, igual que España, pero será interesante de ver si estos dos equipos acaban metiéndose o no. Y también ese Everton-Manchester City al respecto, aunque esto de que haya 5 plazas al City le da margen. Lo veremos y la semana que viene más y mejor. Un placer. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene y a ver si podemos hablar de más milagros, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.